Buenos días a todas y todos. Contar con una política de suelo es un hecho inédito para nuestro país. Esta es la primera vez que se reconoce de forma explícita la importancia que tiene el suelo para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Y es por eso que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Política Nacional de Suelo. Agradecemos al secretario Román Meller Falcón por encabezar este evento, así como la asistencia de los subsecretarios de la SEDATU, maestra Karina Ruiz Machado y arquitecto David Cervantes Peredo, de la secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa Albores González, así como el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, doctor Arturo Arleta Villamar, quien nos acompaña con la representación del secretario Víctor Toledo. Además, a la diputada Pilar Lozano McDonald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, y del senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado de la República. Nos acompañan en este evento personalidades de la academia, sociedad civil, de la industria de la vivienda y la construcción, del sector agrario, de organismos multilaterales, así como de los gobiernos federal, estatal y municipal, muchos de los cuales participaron activamente en la conformación de esta política. A continuación, el doctor José Iracheta Carol, director general del INSUS, hará uso de la palabra para presentarnos la Política Nacional de Suelo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y empiezo por un agradecimiento especial al secretario Román Meller y además una felicitación porque hoy es el día de su cumpleaños, así que qué mejor regalo. Gracias, muchas gracias. Agradezco también a la secretaria de Bienestar que nos acompaña, igualmente a los subsecretarios tanto de SEDATU como de Semarnat y demás personalidades del sector, a todos los titulares del ramo 15 que están aquí con nosotros, pero también del sector privado, de la sociedad civil, de la academia y demás expertos que están el día de hoy con nosotros. Y finalmente quiero dar un agradecimiento al equipo del Instituto, del INSUS, por toda la colaboración, en particular a la maestra Dulce Franco, que ha sido instrumental para lograr esta Política Nacional de Suelo. Ahora, voy a iniciar brevemente comentando los antecedentes de la Política Nacional de Suelo. La superficie de las ciudades ha crecido en promedio 2.3 veces más rápido que la población urbana. Esto ha generado un predominio del modelo discontinuo, disperso y de baja densidad en las ciudades. Es un patrón a salto de rana, como se le conoce, justamente por la falta de alternativas de suelo adecuado en el centro, en los núcleos consolidados. Igualmente tenemos un rezago histórico en la regularización y se ha consolidado al final un mercado informal de suelo. Hoy es tanto o más normal ocupar el suelo de forma irregular que de forma regular, en la formalidad. Y esto tiene que ser un hecho que nos debe preocupar a todos. Vemos un fenómeno de urbanización inversa, es decir, empezamos con la vivienda, después tenemos los servicios, después tenemos la calle, después tenemos el transporte público y al final tenemos, con suerte, actividad económica. Es decir, estamos haciendo las cosas justamente al revés. En el suelo consolidado, es decir, en los núcleos urbanos, se observan elevados precios del suelo. Este es un factor de alta exclusión para importantes sectores de la población que se ven obligados a irse a la informalidad justamente porque no tienen una capacidad de pago, una solvencia económica que les permita acceder a este suelo formal que es, como dije, muy caro. De este modo se ha generado una expansión urbana descontrolada sobre suelo de origen agrario principalmente, y esto implica no solo una problemática para las familias que ahí viven, sino para la ciudad también, que debe proveer servicios básicos, y finalmente para los núcleos agrarios, para los ejidos y las comunidades, que en muchos casos ven perdido su carácter comunitario, con el que surgió en su origen después de la Revolución, esta idea del ejido y de las comunidades. Igualmente se estima que entre 7 y 7,5 millones de lotes de nuestro país están en condiciones de irregularidad. El INEGI estima que son 6.3 millones, sin embargo, por un asunto de cómo se estima esta cifra, sabemos que hay una
subestimación. En cualquier caso, simplemente la discrepancia que hay en la información muestra que todavía estamos lejos de tener información precisa y certera sobre el tamaño del fenómeno de la irregularidad y finalmente de cómo se ocupa el suelo y el territorio en nuestro país. Y por eso es que en el INSUS nos hemos dado a la tarea ya desde hace muchos meses en avanzar en un diagnóstico que nos permita tener a nivel nacional una precisión mucho más fuerte sobre el tamaño, la magnitud de esta problemática. Igualmente, se estiman que 90,000 familias se suman a la irregularidad cada año. Es decir, el problema de la irregularidad crece en un factor de 90,000 familias. Si quisiéramos solamente detener el crecimiento de la irregularidad, tendríamos que generar una alternativa de suelo y de soluciones habitacionales para 90,000 familias cada año, cosa que no estamos haciendo. Por lo tanto, simplemente es una bola de nieve que sigue creciendo. El problema de la irregularidad en la tenencia de la tierra se puede clasificar a partir de 6 costos. El primero son los costos de urbanización. Hemos estimado aquí en el INSUS que los costos de llevar servicios básicos a zonas periféricas irregulares puede ser de hasta 8 veces lo que costaría el suelo en una zona consolidada. Esto evidentemente es una imposibilidad para los municipios para proveer de servicios básicos, ya no hablemos siquiera de servicios de calidad. Igualmente los costos de transporte son muy altos. En términos de tiempo, las familias pueden llegar a destinar hasta 4 horas de su tiempo solamente en transportarse para llegar al trabajo o a la escuela, pero en términos de ingresos es mucho más grave. Parámetros internacionales consideran que no se debe destinar más del 20% del ingreso familiar al transporte. En el caso de México, en algunos casos llega a ser hasta el 60% del ingreso familiar destinado al transporte. Igualmente, la localización en zonas de riesgo es muy costosa. Solo por mencionar algunos datos, el Fonden de 2008 a 2018 destinó más de la mitad de los recursos a zonas de alta marginación en los 10 estados con menor índice de desarrollo humano. Estas zonas de alta marginación coinciden precisamente con los asentamientos irregulares. Igualmente tenemos costos ambientales. La falta de control sobre la ocupación del territorio genera ocupación de zonas protegidas, de zonas de valor ambiental, de valor paisajístico, de valor patrimonial, de valor histórico, y esto lo vemos en prácticamente la totalidad de los parques nacionales de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos para detener esta ocupación irregular, en este caso ilegal, del suelo. Igualmente tenemos costos por inseguridad y violencia. Para México se estima que el 90% de estos costos los asumen las familias. Y aquí un caso muy concreto. El año pasado, trabajando en el programa de mejoramiento urbano que lleva SEDATU, en ciudades fronterizas, fue la implementación el año pasado, y cuando recorríamos los barrios más marginados en estas ciudades de la frontera, encontramos colonias completas, prácticamente abandonadas, con vivienda vandalizada, quemada, incluso balaceada. Y uno se pregunta a qué nivel llega esta inseguridad para que las familias tengan que abandonar la vivienda, siendo el único patrimonio que tienen. Y finalmente tenemos los costos sanitarios. Hay que decir, estos costos surgieron como consecuencia de la pandemia, no son costos que tradicionalmente hayamos discutido, pero la marginación, el tamaño de la vivienda, las condiciones de la vivienda nos han mostrado que es casi imposible en las zonas más pobres mantener el distanciamiento social, además de que esta idea de quedarse en casa ha generado mayor violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres, y una ruptura de los tejidos familiares y de los tejidos sociales. Ahora voy a comentar rápidamente cuáles son los principios que soportan a la Política Nacional de Suelo. En el documento podrán leer los principios de forma completa. Este es solamente una síntesis por motivos del tiempo. Pero están dirigidos hacia lo siguiente, hacia garantizar un equilibrio balanceado entre cargas y beneficios del desarrollo urbano. El interés público y de la comunidad debe estar por encima de cualquier otro interés. Igualmente se debe garantizar el respeto a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el suelo y la propiedad inmobiliaria, es decir, se debe respetar la propiedad privada, pero al mismo tiempo se debe garantizar que las obligaciones que conlleva esta propiedad sobre el suelo y sobre los inmuebles se cumplan a cabalidad. Igualmente es necesario reconocer la deuda histórica
con la población de menores ingresos, y la mejor forma de reconocerlo es generando alternativas a la irregularidad, es decir, que las familias puedan acceder a suelo formal de inicio y no se van obligadas a caer en una situación de irregularidad, y para el caso de aquellas familias que ya están en esta situación, garantizar que tengan certeza jurídica respecto a su patrimonio. Igualmente es necesario garantizar el derecho a la ciudad para todos. Esta idea que ha surgido en foros internacionales sobre el derecho a la ciudad, que tiene que ver mucho con la vivienda, pero también con el hábitat y la conectividad y accesibilidad que tiene todas las familias respecto a los benefactores urbanos. Y aquí debemos enfatizar lo relacionado con la población de menores ingresos, asegurando la ocupación de entornos seguros y sustentables. Y finalmente, esta política debe fundamentarse en la participación, coordinación y concertación entre los sectores público, privado y social. Solos el Estado no puede, el sector privado no puede, la sociedad no puede. Solamente juntos y todos remando en la misma dirección es que vamos a lograr que se cumplan los criterios que están establecidos en esta política. Para hacerla operativa, diseñamos esta política a partir de retos estratégicos. Aquí una consideración: este no es un documento de ley, no sigue la estructura de un programa establecido en ninguna ley, y por lo tanto la decisión es que fuera algo mucho más flexible, mucho más amigable para el tomador de decisiones, y por eso es que se plantean estos retos estratégicos y no la estructura tradicional de objetivo, estrategia y meta. El primer reto estratégico es recuperar la función del suelo, la función social del suelo. Esto quiere decir que cualquier decisión de política pública relacionada con el suelo y con el desarrollo urbano debe buscar en primer lugar el beneficio de la comunidad, y nunca se puede o nunca se debería tomar una decisión que beneficie intereses privados a costa de intereses públicos. Se puede alcanzar un equilibrio en donde se tenga un esquema ganar-ganar, en donde todos sean beneficiados, pero lo que no se debe hacer es que unos representen un beneficio y otros tengan que recibir los costos. El segundo reto estratégico tiene que ver con contribuir a la planeación de ciudades resilientes y sostenibles. Cuando no tenemos control del territorio, lo que ocurre es que se ocupan zonas que no son aptas para la urbanización. Esto tiene impactos muy negativos. Cuando llega algún desastre natural, es de esperar que estas zonas sean más afectadas que otras zonas de la ciudad, y por lo tanto la capacidad de resiliencia de una ciudad, es decir, la capacidad para regresar a su estado previo al desequilibrio que sufrió, se ve muy limitada. Por lo tanto, controlando el territorio, controlando la ocupación de zonas de valor ambiental, de zonas de riesgo, podemos impulsar esta resiliencia y sostenibilidad urbana. El tercer reto estratégico tiene que ver con la regularización del suelo para los rezagos que ha generado la urbanización y ocupación territorial derivados del patrón actual. Hoy tenemos un esquema de regularización que no necesariamente refleja las necesidades de nuestra sociedad. La forma orgánica en que crecen los asentamientos irregulares es, llega la familia originaria y hace un pie de casa, después los hijos crecen y hacen un segundo nivel, después llegan los nietos y hacen un tercer nivel, y al final lo que tenemos es un condominio familiar. Los esquemas de regularización del día de hoy es un lote para un beneficiario o una vivienda para una familia, y esto no necesariamente refleja la realidad. Lo mismo en algunas zonas del país, por ejemplo en el sur, Oaxaca y Chiapas, los esquemas comunitarios de propiedad reflejan mucho más la cosmovisión que tiene la población de estas regiones. Y de nuevo, los esquemas de regularización actuales no reflejan esta realidad. Por lo tanto, en el INSUS nos estamos moviendo hacia una flexibilización de los esquemas de regularización, de modo que reflejen esta realidad de nuestro país. Y vale decir que estos esquemas además reflejan también casos de éxito que hemos visto en otros países de América Latina. El cuarto reto estratégico es gestionar suelo apto y bien localizado con sentido social. Hace un momento hablaba de la regularización. Regularizar implica ir detrás del problema y simplemente ir correteando una bola de nieve que va creciendo más y más en el tiempo. La realidad es que la gestión del suelo apto y bien localizado es, en este sentido, una solución al problema. Es adelantarse
a la problemática de la irregularidad, de modo que donde sabemos que hay familias que por su ingreso muy probablemente van a terminar en un asentamiento irregular porque no tienen de otra opción, la idea es que se gestionen estos proyectos de desarrollo urbano, de modo que haya una alternativa, una oferta de lotes y de suelo adecuado a su capacidad de pago. Pero no solamente es para lotes habitacionales y para un sector de la población, la idea es que sean proyectos integrales de desarrollo urbano con una mixtura en todo el amplio sentido de la palabra, mixtura de usos, mixtura de densidades, pero también mixtura de estratos socioeconómicos. Es decir, zonas como se ven hoy en cualquier ciudad, en cualquier zona consolidada de la ciudad, donde tenemos todos los usos, diferentes densidades y diferentes estratos socioeconómicos de población conviviendo en la misma zona. El quinto reto estratégico es gestionar información territorial para la toma de decisiones. Como dije en un principio, no existe información precisa sobre la problemática de la irregularidad, pero la realidad es que tampoco existe sobre las características del suelo que permitan orientar la toma de decisiones. Esto es una realidad respecto a los grandes proyectos de infraestructura, pero también a la microescala, incluso de calle en una zona consolidada. No sabemos por dónde pasan las tuberías, no sabemos quién es propietario del suelo en muchos casos, no sabemos si un ejido tiene la posibilidad de ser ocupado para desarrollo urbano porque ya existe la planeación, un acuerdo anterior, o simplemente se está ocupando de forma irregular. Es decir, hay lagunas muy importantes en cuanto a la información y por lo tanto es necesario avanzar hacia este sistema de información territorial y urbana. En el caso del instituto, contamos con un inventario nacional de suelo que buscamos que sea parte de esta plataforma nacional y que aporte todo lo correspondiente, sobre todo al suelo urbano. El sexto reto estratégico es avanzar hacia la gobernanza territorial. Igual como dije hace un principio, si no estamos todos sentados en la mesa discutiendo cómo debemos ocupar el suelo, difícilmente vamos a lograr cualquier objetivo de la planeación urbana y del ordenamiento territorial o del ordenamiento ecológico. Esto implica que la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y el gobierno, además de otros actores relevantes, como expertos y practicantes, deben estar discutiendo la problemática del suelo y del desarrollo urbano. Desde el INSUS y la CERATO estamos convencidos que tenemos que avanzar hacia un modelo más robusto de gobernanza territorial. Y finalmente, el séptimo reto estratégico es promover la regulación y financiamiento para la gestión del suelo. En el momento en que no tenemos gobiernos locales fuertes en la inmensa mayoría de los municipios que tengan la capacidad para garantizar el cumplimiento de los documentos de planeación y que no tienen la capacidad financiera para proveer de servicios básicos o de generar capacidades que les permitan en la realidad controlar el territorio, estamos hablando que difícilmente se podrá lograr cualquier política que se plantee relacionada con la ocupación del territorio. Por lo tanto, es necesario avanzar hacia el fortalecimiento de esta regulación de instrumentos de diverso tipo para la gestión del suelo, para la gestión de la valorización del suelo y para garantizar el financiamiento adecuado para los municipios, de modo que en efecto puedan proveer de servicios básicos para todos. Y finalmente, quiero concluir mi participación hablando rápidamente de la agenda programática y legislativa que viene de la mano con esta política nacional de suelo. Empezamos con la parte programática que tiene que ver con la conformación de un Comité Nacional de Suelo que buscaría evaluar, retroalimentar y fortalecer la propia política, que tengamos un comité deliberativo que permita retroalimentar, identificar las debilidades y que permita además transformar cómo se está definiendo la política nacional de suelo, de modo que sea un instrumento vivo y no simplemente un documento que se consulta una vez y se quede en el papel. Igualmente es fundamental reglamentar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En la ley como está hoy, se identifican varios de los instrumentos de gestión del suelo y de gestión de la valorización, pero de forma muy general. Es necesario avanzar, ser mucho más precisos y sobre todo tener un debate mucho más informado y más amplio sobre lo que implican
estos instrumentos y cómo deberíamos ponerlos en práctica en un modelo mexicano, en un modelo que sirva para nuestra realidad. Sabemos que en la mayoría de los países latinoamericanos y en todo el mundo desarrollado estos instrumentos se usan de forma diaria. En México todavía no llegamos a ese momento, pero tenemos que identificar este modelo particular para nuestra realidad. Igualmente es necesario homologar la ley agraria con otras leyes relacionadas con el territorio, los riesgos y el ambiente. El día de hoy hay una desconexión relevante en cuanto a las decisiones que toman los núcleos agrarios, sobre todo para la urbanización del suelo, que prácticamente en ninguno de los casos consideran la planeación urbana, cuando en realidad la autoridad sobre el suelo es el municipio, no los núcleos agrarios. Por lo tanto es necesario garantizar que cualquier decisión de ocupación del suelo para usos urbanos que sean en suelo agrario, en ejidos o comunidades, respete la normatividad urbana y es más, que sea parte de estos proyectos de planeación, de modo que los propios núcleos se puedan sumar al desarrollo urbano, pero de forma adecuada. Es necesario también impulsar el Programa Nacional de Suelo. Este es el brazo operativo que buscamos impulsar desde el INSUS, de la Política Nacional de Suelo, que consiste en impulsar proyectos de desarrollo urbano integrales para generar esta oferta de suelo que comenté hace un momento. Aquí quiero hacer un anuncio. En las próximas semanas vamos a hacer la presentación del primer proyecto de gestión del suelo que impulsa el INSUS. En su momento haremos las precisiones que correspondan, pero simplemente decir sobre la mesa, se presenta ya la política y acto seguido vamos a presentar las primeras acciones que le den cuerpo a esta política, que no es solamente un documento de buenas intenciones. Y la idea es que para el cierre del año tengamos iniciados 3 proyectos de gestión del suelo que eventualmente se puedan replicar y multiplicar por decenas a todo lo largo y ancho del país. Y finalmente, también se propone la constitución de una Procuraduría Ambiental Territorial. Al día de hoy, la parte territorial de la toma de decisiones no tiene dientes de ningún tipo, no hay forma de garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano ni de ordenamiento territorial. Por lo tanto, es fundamental transitar hacia un organismo que permita pues garantizar este cumplimiento, de modo que por un lado tengamos la parte positiva de los incentivos hacia la buena ocupación del territorio, pero del otro lado también el instrumento que castigue cuando no se cumpla con la normatividad. Les agradezco mucho su atención y con esto concluyo mi participación. Gracias. Muchas gracias, director. Toca el turno al doctor Eduardo López Moreno, director de la Oficina de ONU Hábitat para México-Cuba, quien nos presentará un análisis y comentarios a la Política Nacional de Suelo. Adelante, doctor. Buenos días a todos y a todas. Y secretario Meyer, antes que nada me uno a las felicitaciones de Pepe Iracheta por su cumpleaños. Nada mejor que celebrarlo presentando la Política Nacional de Suelo. Un honor estar con José Iracheta, también director general del Instituto de Suelo Sostenible o Sustentable. Me he leído de cabo a rabo este documento, pero además he tenido el honor de participar con el secretario, con el grupo de asesores en la preparación del mismo. Antes de ir a los contenidos y mencionar algunas de las cosas, quisiera decir que veo desde una perspectiva de Naciones Unidas 3 cosas muy gratas en este documento que son parte de un proceso, pero que apuntan a un contenido. La primera es que rara vez, y lo digo no solamente en México, sino en muchos otros países, incluso desarrollados, hay una política nacional de suelo que se funda en evidencia. Este documento no tiene ningún, diría, texto en donde no esté soportado por análisis, por datos, costos de acciones, costos de los efectos de las no acciones. Y esto permite construir una legitimidad de un documento en donde se define claramente que ya se está apuntando a la construcción de una información territorial sobre el suelo mucho más decisiva. Y este me parece un primer elemento a considerar. Un segundo es que en México, hasta años recientes, la participación ciudadana fue una concesión del poder político. Y esta política nacional de suelo nos recuerda que tiene que ser un derecho, no una concesión,
y un derecho humano viabilizado y también institucionalizado. Me parece que esto da coherencia, da legitimidad, pero define derechos y define obligaciones, y me parece muy importante. Y un tercero que Pepe Iracheta mencionó y que sin duda tenemos que mencionar varias veces, es que se está abriendo con este documento la posibilidad de avanzar en un derecho real y emergente, que es el derecho a la ciudad. Una sociedad en evolución como la mexicana requiere una protección, pero requiere un Estado garante, y requiere que la búsqueda de este derecho a la ciudad no sea un enunciado, sino una construcción legal. La política nacional de suelo avanza en ese sentido. El suelo, todos lo sabemos, es un bien no renovable. Una vez que lo utilizamos, construimos en la ciudad, define una estructura física, define patrones de usos de suelo, define permanencias y pervivencias en la utilización del mismo, y define algo que pasó en México en los últimos 20 años, un modelo de desarrollo completamente insostenible. Y entonces a mí me parece que esta política nacional de suelo lo que hace es parar con esa posibilidad que está a la base de ese desarrollo insostenible, que es un suelo especulativo. Cuando trabajamos en ONU Habitat mucho con alcaldes, con gobernadores, nos dicen de la importancia de mantener, por ejemplo, políticas que puedan favorecer el cambio climático, etc. Pero cuando el suelo conspira contra todo eso, realmente es imposible. Pepe Iracheta mencionó, no lo voy a repetir, 2.3 veces crecieron más las ciudades que la población misma, pero esto vino acompañado de un fenómeno muy importante. Hoy día en las periferias urbanas en México, el mismo documento lo dice y es muy rico en todos estos datos, hay 23 habitantes por hectárea. A nivel mundial hoy día hay 90, y estudios de ONU Habitat muestran que cuando se baja a 70 habitantes por hectárea, sucede un fenómeno muy importante. No se puede proveer de bienes públicos a las zonas de expansión. Y entonces, esa baja de densidades va a conspirar contra la prosperidad y va a conspirar contra la posibilidad del Estado convertirse en lo que debe ser, un Estado garante, porque la ciudad misma, su función y su forma no lo van a permitir. El suelo es un valor de uso, de cambio patrimonial, simbólico, urbanístico, y en esa perspectiva, una política buena debe repensar la noción de que hay que reducir esa especulación, pero hay que incrementar las posibilidades de luchar contra segregaciones espaciales que han configurado el territorio mexicano. Hay que luchar, y la política nacional de suelo nos da algunos instrumentos para eso, contra algo muy importante. Hace 10 años, es un poco viejo el dato, pero creo que sigue sirviendo, hicimos una encuesta mundial en donde incluimos a México, y 2 de cada 3 ciudades declararon que no tenían condiciones de gestionar su suelo urbano. 2 de cada 3. Esta política nacional de suelo debe romper con eso. Y debe romper con algo muy importante, con el suelo que poco a poco en México se convirtió en mercancía. Se convirtió como casi el cuerno de la abundancia. Y luego lo convirtieron en la gallina de los huevos de oro. Y después, en esa lógica, el suelo perdió su vocación fundamental. Equilibrar lo público y lo privado, dar una vocación social al desarrollo y permitir que el interés colectivo prevaleciera sobre el desarrollo nacional. La política no fue otra cosa en los últimos 20 años más que proyectos de vivienda y proyectos inmobiliarios sin una rectoría del Estado en sus diferentes niveles. Y a mí me parece que esta política nacional de suelo reconstruye esa noción en donde una buena política es sinónimo de una buena ciudadanía, de una buena institucionalidad y de una buena gobernabilidad. Al hacer eso, la política nacional del suelo va a combatir, va a acabar con una serie de cosas. Y este es el primer paso, más los elementos que mencionó Pepe Iracheta en la construcción de la normatividad y de los avances en otras áreas. 1, acabar con la desigualdad pública-privada. En México, en los últimos 20 años, el espacio público se redujo más del 20%. 2, acabar con algo que yo llamo los dueños sin títulos, que prevalecen en México, no solamente por los costos de los que habló Pepe Iracheta, que son 7, 8 veces más cuando se interviene al revés, sino la incertidumbre que genera en la sociedad que puedas vivir en un lugar del cual no posees el título que te permite ser el dueño del mismo. Una concentración de desigualdades espaciales.
el último reducto de las desigualdades, y estas se van intersectando de tal manera que una desigualdad de acceso a suelo se convierte en una desigualdad espacial, una desigualdad económica, una desigualdad social, cultural, política, de género. Todos estos elementos deben de parar. El papel activo de la especulación y el Estado cómplice del mismo. En los últimos 20, 30 años oímos hablar de desgravaciones, de permisos fiscales, de escaladas de precios no controladas, de derogaciones de usos de suelo, de irregularidades legales, en fin, de un Estado secuestrado en donde esta rectoría, la Política Nacional de Suelo, nos va a permitir avanzar en esto. Las leyes fueron premeditadamente ambiguas y la normatividad para que, lejos de controlar el desarrollo social y el desarrollo del uso del suelo, se permitieran dinámicas y factores de actores sociales que nos permitieran ese acaparamiento y esa especulación. Podemos decir que en los últimos 20 años hubo más un sistema que privilegió la especulación que el ejercicio de los derechos humanos. Y esto es lo que la Política Nacional de Suelo debe de hacer. La Constitución mexicana es muy clara: vivienda digna, vivienda adecuada, suelo social, etc. Sin embargo, los poderes públicos a sus diferentes niveles no promovían las condiciones necesarias para que se establecieran las normas pertinentes de derecho para que el suelo jugara esa función social que debería tener. Yo quiero congratular a SEDATU y evidentemente al INSUS porque la Política Nacional de Suelo que presentan abre tres, desde mi punto de vista, grandes posibilidades de cambio estructural en la sociedad mexicana. Y no solamente en el suelo mismo. La primera es que la política se debe convertir, y avanza en ese sentido, como un mecanismo social donde prevalezca el interés social. No es solo una política, es un mecanismo de hacer las cosas diferentes. Dos, configura las bases jurídicas y las bases de ordenamiento del territorio para que el suelo aparezca como un bien público, como un bien legal y como un bien jurídico, que siempre debió haber sido y que se perdió en el camino. En estos últimos 20 o 30 años, el suelo fue siempre utilizado como una política completamente regresiva en términos fiscales y en términos de desarrollo social. El plan, la política que se instrumenta, nos permite la oportunidad de hablar de un suelo que es igualador del desarrollo, que es generador de posibilidades de acceso a una sociedad equilibrada. Concuerdo plenamente con una introducción del secretario Meyer cuando dice: el derecho constitucional a la ciudad y la propiedad del suelo son prioridades necesarias para la población, no solamente para situaciones de riesgo y rezago social, sino para la pervivencia de esa noción de desarrollo igualitario. En ONU Habitat hemos estudiado e hicimos hace unos años un reporte que llamamos ¿Por qué prosperan y por qué son sustentables las ciudades? Y nos encontramos dos elementos fundamentales que esta política nacional tiene. La primera es que no solamente la rectoría es fundamental, sino garantizar que los intereses colectivos y el suelo sea un elemento que prevalezca en ellos, y dos, que el suelo se considere un bien público y como tal se pueda ser dotado por el Estado. Yo veo en esta Política Nacional de Suelo 5 avances sustantivos que me gustaría soslayar, me gustaría indicar. El primero, que se han aplicado en otros lugares, y es interesante porque en un contexto como el mexicano, que está un poco polarizado, hablar de un uso social de suelo puede apuntar en una noción equivocada, pero yo les puedo garantizar que las democracias más avanzadas del mundo tienen un uso o hacen del suelo un uso social. Es decir, siempre ha existido esta noción de que debe prevalecer el uso social del suelo y después el individual. Y esto restablece una racionalidad en usos de suelo, usos mixtos, diversidades sociales, muy en el ámbito de lo que presentó Pepe Gacheta. Número 2, tenemos que restituir una racionalidad ecológica, que es fundamentalmente social. Y si bien el documento no lo menciona como tal, y es uno de los avances últimos en la década de acción de ONU, es la idea de que tenemos que restablecer la noción de los comunes. Tenemos que hablar de nuevo de esta noción legal de comunes, que el documento con otro lenguaje lo equipara con ciertos
con ciertos paralelismos. Hace muy claramente mención de la problemática ambiental. Me gusta muchísimo la propuesta de una procuraduría sobre este tema y la idea de que el consumo mundial del suelo y el desarrollo de las ciudades tienen una conexión muy fuerte con cambio climático. Lo ecológico se vincula a ciudades resilientes. En México, el documento lo dice, 7 de cada 10 casas no tienen nociones claras de los riesgos que conllevan. Y también dice que a nivel de las ciudades, 1 de cada 3 no tiene los diagnósticos necesarios para tener una agenda de resiliencia y de riesgos. Este documento establece esas condiciones para avanzar en ese sentido. Un tercero, y me gustaría ahora citar a Pepe Iracheta en el mismo documento, él hace mención que históricamente se ha evidenciado una falta de capacidad y de coordinación entre los agentes que intervienen en el proceso de urbanización y ocupación del territorio. ¿Qué es lo que esta Política Nacional del Suelo propone? Es una coherencia entre los actores, es regresar a una gestión y un control del suelo en donde diferentes actores sociales, económicos, políticos, participen en esta gestión. Es una propuesta, una articulación operativa y sin duda avanza en la noción de una gobernanza territorial sobre el suelo. Me encantan estos cuadros donde se habla de cómo el suelo, esta política nacional se vincula con los planes sectoriales territoriales, con los planes de ordenamiento territorial, con la política nacional de vivienda, etc. Un cuarto que me parece un avance muy significativo, el suelo y la urbanización generan riqueza en todo el mundo. Sin embargo, en México los municipios viven en pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que esta Política Nacional de Suelo hace? Es crear condiciones para acabar con las ciudades pobres y con los promotores ricos. Hay que crear un equilibrio en esto, una estrategia de desarrollo donde se financie el suelo, pero donde se permitan retornos. Se habla del fortalecimiento del catastro, pero también de la constitución de plusvalías. De nuevo, el documento nos da un dato avasallador. 0.3 del PIB se capta a través de ingresos de impuestos de propiedad, el más bajo de los países de la OECD. La Política Nacional del Suelo debe ser una política que restablezca una captura clara de plusvalías y la distribución de las mismas desde una perspectiva de bien público. Esto nos conllevaría a la idea de que la planeación urbana tiene que ser en el fondo una planeación como un bien público y no como un ejercicio tecnocrático. El último de los elementos es que habla muy claramente de la necesidad de articular funciones en la ciudad. Suelo, transporte, vivienda. De nuevo, Pepe Iracheta nos dio algunos datos, no los repito por tiempo, pero estos son tan pertinentes y claros que nos llevan a la idea de que una ciudad funcional tiene que ser inclusiva, tiene que ser saludable hoy día con el COVID, resiliente y sostenible, como lo marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, y esto no podrá pasar si no hay una política de suelo eficaz. Si no hay una política donde se reduzcan de tajo los delitos contra la administración pública, donde se preserven los espacios naturales y el patrimonio como el suelo sea un elemento fundamental de la vida misma. Todo esto debe de redundar en derechos sociales y el derecho a la ciudad tan anhelado en nuestros países, en donde equidad, proximidad, acceso a servicios sean posibles con una política de suelo aceptada. La ecuación suelo y planificación urbana favorece el bien público. Y hoy día, si bien este documento no coincide con la desastrosa noticia de la pandemia, la política de suelo, y este es un estudio de ONU Habitat que estamos presentando que se llama el Reporte Mundial de Ciudades Viviendo con Pandemias, nos muestra que las posibilidades de contagio en las ciudades tienen 2 vertientes muy claras asociadas con el suelo y su función. Una, en las viviendas no adecuadas, en los espacios no adecuados, y 2, en el transporte igual, que genera grandes responsabilidades de contagio. Las ciudades y el suelo se convertirán en una primera lucha contra esas pandemias. Ricas o pobres tienen que hacerlo. Quiero entonces acabar esta presentación diciendo, ¿qué es lo que sigue con esta? No repito algunas cosas, la normatividad, los instrumentos, toda la legislación que habló Pepe. A mí me parece muy importante que debería vincularse a elementos de formación.
70-80% de las ciudades y de los municipios y autoridades locales no tienen las capacidades todavía, desafortunadamente, de articular y de viabilizar esta política desde una perspectiva normativa y de intervención, y a mí me parece muy importante que programas de formación, en el que con todo gusto podríamos participar, pudieran avanzarse en estos. Un elemento nuevo: las ciudades que más crecen en el mundo, este estudio de las ciudades cómo prosperan, nos muestran que nuevas formas de conectividad entre ciudades, corredores urbanos, megaregiones, se constituyen en la nueva geografía económica mundial. Hoy día 20% de la población del mundo vive en estos corredores, pero ellos producen el 40% del Producto Económico Mundial. En México el suelo y la política debería en algún momento cambiar de escala y articularse a esta visión regional del desarrollo. A mí me parece muy importante y crear normatividad y gobernanza asociado a ello. Debemos de acabar en el futuro con ciertas cosas legales o que están en la frontera de la legalidad. Recursos contenciosos administrativos de los tribunales administrativos que derogan el uso del suelo constantemente y que lo hacen desde una perspectiva muchas veces que se fundamenta muy poco en esta visión social. Y si adoptáramos todo esto, concluyo ahora sí, es que la política nacional de suelo nos permitiría un goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos, nos permitiría un usufructo equitativo en el que la ciudad se convierte en el vehículo y el suelo para llevar esas ventajas de acceso, y nos permitiría fundamentalmente una construcción colectiva y participativa de los asuntos de la ciudad. Muchas gracias por la oportunidad de comentar este importante documento. Muchas gracias, doctor López Moreno. Si nos permite el secretario Meyer y la secretaria Albores, nos ha solicitado el uso de la palabra la diputada Pilar Lozano McDonald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada. Enciendan su audio. Enciendan su audio. Sí, diputada, ¿podría encender su audio, por favor? No nos escucha. Muchísimas gracias. Una disculpa, estaba silenciado mi micrófono por el anfitrión, pero muchísimas gracias por haberlo abierto. Y bueno, antes que nada, felicitarte, secretario Meyer, no solamente por este documento, sino también porque tengo entendido que hoy es tu cumpleaños, así que muchísimas felicidades, que la pases muy, muy bien. Y también quiero, pues, felicitar a toda la SEDATU, a los funcionarios de la SEDATU que han trabajado tanto en este documento, también felicitar a la subsecretaria Karina Arbizu y sobre todo también a José Iracheta, ahorita Eduardo Moreno de ONU Hábitat. Me pareció muy interesante también tu participación. Yo creo que sin duda debemos recuperar la función del suelo, del uso del suelo. Es parte de la construcción de ciudades resilientes y de ciudades sostenibles. Es algo fundamental para poder construir este tipo de ciudades. Por eso creo que este documento es fundamental y quiero externarles que desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad trabajaremos de la mano con ustedes en lo que sea necesario para el fortalecimiento del ordenamiento territorial en la Ley General de Asentamientos Humanos. Esta es una política nacional que sin duda también creemos que debe ir alineada a la Ley de Armonización de Registros Públicos y Catastros que actualmente estamos trabajando en la comisión. Entonces, tenemos muchos trabajos en conjunto, muchas cosas que hacer de la mano unos de los otros, y cuenten con nosotros, cuenten con los integrantes de esta comisión
porque nosotros lo que queremos es contribuir desde la parte legislativa que nos corresponde en la creación de leyes, en la armonización, en la modificación de leyes, para poder tener mejores ciudades, mejores espacios en donde vivir y sobre todo también darle, ahorita mencionaba de la ley de catastros, darle certeza jurídica a las personas en su propiedad. Entonces, simplemente desearles el mejor de los éxitos en esto, que de la mano de ustedes vamos a estar trabajándolo, que cuenten con nosotros y que seguramente vamos por un buen camino para construir mejores ciudades como las que soñamos para nuestros hijos y las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias, diputada, por sus palabras y por su manifestación de apoyo a esta política. A continuación, la secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa Albores González, nos dirigirá un mensaje. Adelante, secretaria. Pues buenos días, me da muchísimo gusto saludar y felicitar a Román. Feliz cumpleaños, Román, me da muchísimo gusto verte y saludarte. También saludo con muchísimo gusto a tu equipo, al director del INSUS, José Alonso Iracheta, al doctor Eduardo López Moreno, que me antecedió en la palabra, y a tu equipo, a la compañera Karina Arbizu, veo a Ana González, veo a la doctora Edna Vega, veo al licenciado Luis Hernández Palacios. Pues felicitarlos y agradecerles esta invitación. Yo quisiera ser concreta, también me voy a unir a la felicitación del trabajo que ustedes están haciendo. Sin duda, los diferentes retos que nos fueron compartidos y comentados, pues definitivamente sí son retos. Son retos en un sentido que tenemos que ir como organizándonos, y quisiera plantearles desde mi punto de vista, desde la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Bienestar tiene una misión, tiene un deber, tiene un objetivo central. Y en este objetivo central es lograr el bienestar de las y de los mexicanos, pero como lo ha dicho nuestro presidente, en diferentes asambleas, en diferentes reuniones, en diferentes conferencias, por el bien de México, primero los pobres. Y en ese sentido, hacer un recordatorio, así como lo planteó el compañero José Alonso Iracheta, este sentido del suelo le pega más a la gente con mayor marginación y más vulnerable. Y en este sentido, creo que lo que se está presentando puede ser un buen antecedente para empezar a trabajar. Hay herramientas que a lo mejor se delegaron, y recordar que la SEDATU es un cambio de lo que antes era la Secretaría de la Reforma Agraria, que afortunadamente en México existió la revolución y que a partir de esa revolución hubo propiedad social. Esa propiedad social no se da en muchas partes del mundo, y eso fue ganado. Recordar también que de acuerdo a cómo está estipulada, que haya algunos instrumentos y algunas herramientas que también ya fueron señaladas, pero que a lo mejor lo que tenemos que hacer, y ya fue señalado, esta cuestión de gobernanza, tenemos que lograr la autogobernanza, la formación de ciudadanía, y eso se puede ir tejiendo desde diferentes instituciones federales para ir haciendo ciudadanía. Ejemplo, está el artículo 27 constitucional que nos señala que las asambleas ejidales y comunitarias son las que pueden instrumentar desde el ejido y la comunidad el manejo y uso de suelo. Y ese manejo y uso de suelo tendría que plantearse no en un reglamento, porque hay reglamentos ejidales donde fueron ya hechos de antaño. O sea, tendríamos que agregarles el capítulo ambiental que no está agregado y que no está visualizado y que tiene que ver con toda la parte ambiental y biocultural. Entonces es volver a colocar en el centro al ser humano y a la persona. Y eso es la gestión de su espacio de vida, del territorio, y después de eso hacer planes de vida. Pero esos planes de vida no es hacerlos desde acá, es construirlos en autogobernanza con la gente. Y también ese instrumento del artículo 115, recordar que también desde la parte de los municipios, el poder construir
ordenamientos territoriales integrales que tienen que ver con esta cuestión ecológica, pero que no son construidos o no deben ser construidos desde un despacho o una asociación civil o desde fuera. Que los que tienen que construir eso en la autogobernanza es la gente que vive ahí y que tiene que ser también con un sentido comunitario y de servicio comunitario. Entonces, en ese sentido, creo que también en nuestro país hay también buenas experiencias y en esas buenas experiencias yo creo que como instituciones federales podemos tejer. Y en este sentido, cuenten ustedes también con la Secretaría de Bienestar para poder avanzar y coayudar en este trabajo que es muy importante. Hablar de el suelo es lo que le da sustento en este sentido y fortaleza a este país. Recordar que el subsuelo es de la nación y que la nación somos nosotras y nosotros, y que lo único que tiene una propiedad colectiva, ya sea ejidal o comunitaria o privada o individual, es el suelo. El agua no, es el suelo. Entonces, todo con esa riqueza, creo que así como lo mencionan ustedes a través de sus retos, ya avanzaron muchísimo en este trabajo y pues cuenten con nosotros para poder trabajar, para poder darle certeza a las y a los mexicanos que han sido siempre como más relegados. Hablar desde la parte urbana y de las ciudades, quienes se quedan más relegados siempre son los marginados y no hay una regularización. Cuando no hay una regularización en su suelo, no hay una regularización en los servicios para esos suelos. Y hablar de servicios es hablar de lo que ustedes ya mencionaron, es la parte del trazo de calles, de manzanas, drenaje, servicio, agua entubada, luz. Entonces, todo esto tendríamos que irlo tejiendo, construyendo. Ustedes ya mencionan todos estos retos de cómo retomar esas herramientas que a lo mejor quedaron encajonadas, pero hay que volverlas a reconstruir y que vayamos pensando en esto que tiene que ver con la autogobernanza para ir fomentando y creando ciudadanía. Pues esa sería mi participación y agradecerles mucho la escucha. Gracias. Te agradecemos mucho su mensaje. Para finalizar, hará uso de la palabra el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román de Luis Alfonso. Gracias, secretario. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Pepe, muchas felicidades. Pues gracias a todos los que están aquí conectados. Seré muy breve. Prácticamente ya toda la exposición fue dada, ya de alguna forma está sintetizada en esta exposición. Seguramente muchos de ustedes podrán descargar el documento, ya de estar en línea, y creo que es una labor muy importante la difusión de este documento. Yo recuerdo, era en el 2017, 2016, 2017, creo que 2017, cuando yo la primera vez conocí a Pepe. Eran esos momentos en el cual teníamos tiempo para poder, digamos, analizar lo que se podría venir a un futuro no muy lejano, que era el momento de la conformación de un equipo de trabajo para posiblemente cruzar un proceso de transición de un nuevo gobierno. En ese entonces, las reuniones que teníamos, yo tenía con Pepe, me acuerdo, en Toluca, yo me tenía que levantar como a las 7 de la mañana, llegaba a tu casa como a las 8, estábamos ahí más o menos como unas 5 horas, 6 horas discutiendo. Continuamente, todas las semanas nos veíamos y teníamos un espacio de diálogo sobre la importancia del suelo. Y obviamente Pepe ya tenía bastante claro este tema, igual que su padre. El aspecto de la relevancia del suelo como un elemento crucial de la fortaleza de un Estado nacional, el Estado mexicano. Yo considero, y creo que uno de los grandes conclusiones que llegamos, que no llegamos a muchas conclusiones, pero digamos, sí discutimos por varias horas entre cafés y galletas los diferentes problemas a nivel nacional en materia de suelo. Y creo que México en sí nunca ha tenido una política de suelo de forma integral. Lo más cercano que ha tenido México en materia de política de suelo fue la reforma agraria.
fue la reforma agraria, digamos, el elemento más cercano que se ha tenido en este país en materia de una política de suelo. Como una política de Estado, no como una política, digamos, comercial, digamos, como una verdadera política de Estado que tuvo un impacto sustancial en tanto en la propia reforma agraria, digamos, este legado de la Revolución Mexicana al día de hoy. Y creo que ese momento histórico donde el Estado mexicano puso las baterías, el énfasis en la materia agraria, al día de hoy se ha podido preservar prácticamente intacta. Ya están los datos. Si bien la política agraria y todo el tema normativo al respecto han sido, digamos, tenido beneficios, también complicaciones, creo que lo que corresponde y lo que tiene que ver en la materia que trabaja este pequeño instituto, el INSUS, antes la CORET, pues radica en un tema crucial, que es en materia prácticamente, se centra en la parte urbana, digamos, es ahí, digamos, su materia de trabajo. Es ahí donde esta pequeña institución del Estado mexicano tiene las atribuciones. Sin embargo, la gran complejidad allá afuera, cuando hablamos de suelo, es inmensa, porque el número de actores que interactúan en materia de suelo es infinito, desde el pequeño propietario, el terrateniente, el ejido, la comunidad, el desarrollador, el municipio, el Estado, la federación. Se ha sobrecomplicados las cosas, se han de alguna forma la normatividad que nos rige a nosotros, y también lo hemos platicado, se ha hecho extremadamente compleja y poco entendible. Y creo que ahí radica una de las grandes oportunidades que podríamos ver a futuro como Estado mexicano. Si bien este documento senta las bases, digamos, de cómo el Estado mexicano tiene que desempeñar una política social en relación a la materia más fundamental, es el suelo. El suelo prácticamente podríamos decir que es la base de todo. No lo digo de forma una metáfora, lo digo realmente, como el suelo es todo. Es el sustento ambiental, es el sustento de los ecosistemas, es el sustento de las comunidades, es el sustento de nosotros, es el sustento de las sociedades. Desde que la propia sociedad deja de ser nómada, es el suelo el que rige prácticamente la vida social de nosotros. Y no tener, digamos, como Estado mexicano, una rectoría en materia de suelo, nos pone en una disposición muy endeble como país, como sociedad. Porque creo yo que la gran oportunidad, con esto concluyo, comunidad, de poder resarcir las grandes diferencias sociales, históricas, económicas, es a través del suelo. No hay otra materia prima. Ya vimos que en general el petróleo tampoco generó esas grandes virtudes entre nosotros y dejó una plataforma más pareja. No fue en el caso mexicano. Eso es lo que quiso el general Cárdenas. El tema agrario y el tema petrolero. El tema agrario creo que pasó la barrera del tiempo. ¿Hay cosas que perfeccionar? Claro, hay cosas que perfeccionar. Se tocó la materia del subsuelo, que es de la nación. Pero todavía lo más importante, que es el suelo en su integración, digamos, transversal, esa no se ha hecho. Entonces, creo que los retos son inmensos los que aquí este instituto tiene al frente. Realmente yo les agradezco porque, digamos, lo que tienen en sentido estricto hablando de atribuciones, obligaciones, es inmenso. O sea, ni poniéndole 80 veces el presupuesto al INSUS podría abatir el rezago en materia de suelo. Sin embargo, creo que este documento es un documento, creo que histórico. Ya dentro de un par de años, a 10 años del día de hoy, se podrá analizar sobre este documento y su impacto, pero creo que deja muy claro las bases. Y creo que eso es un tema fundamental. Es, digamos, la semilla.
Ahora tenemos que cuidar que esa semilla, este documento, esta política nacional de suelo empiece a encontrar sus cauces naturales. Para si bien al término de este sexenio sería complicado realmente tener una política como las que yo anteriormente mencioné, por lo menos sí una base que permita de alguna forma socializar este tema. Creo que ahí radica gran parte del problema y gran parte de la solución. Que en materia de suelo, vuelvo a reiterar, un tema es la sobreregulación que se ha tenido. La falta de información al ciudadano. El que en la materia de suelo se quede en manos de unos cuantos técnicos. Cuando tendría que ser algo básico, universal, como el uso del agua. Y creo que ahí, con eso concluyo, pues felicito el trabajo que ha hecho esta institución. Reconozco los grandes retos, no solamente de la institución, sino de nosotros como Estado mexicano, y cierro señalando de nuevo que es el suelo ahora, ya que la reforma agraria, digamos, se desenvolvió adecuadamente, ya que, digamos, la política, de petróleo a nivel nacional tuvo un buen, digamos, crecimiento, pero creo que la principal, todavía al día de hoy, el Estado mexicano, no la hemos identificado como ese gran potencial para poder disminuir las grandes inequidades sociales en el país. Entonces, pues muchas gracias, Pepe, enhorabuena por el trabajo aquí. Gracias. Muchas gracias, secretario, por sus reflexiones en torno a la importancia de esta política. Concluimos así la presentación de la Política Nacional de Suelo, agradeciendo su presencia e invitándolos a consultar el documento en www.gov.mx/visos. Que tengan muy buenos días. Claro, sí, con todo gusto. ¿Dónde quieres? Sí, desde luego, sí.